Martes 8 de marzo de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JNE Noticias. En esta edición conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y revaloramos el papel que ellas tienen en nuestro país. De inmediato vamos con nuestros principales titulares. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones saluda por el Día Internacional de la Mujer. Conozca a las mujeres que tuvieron un rol preponderante en el Jurado Nacional de Elecciones. Además, la importancia de la participación política de las mujeres en el Perú. Comenzamos de inmediato esta edición con las palabras del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Jorge Luis Salas Arenas, quien dio un importante mensaje en esta ocasión. Conciudadanas y conciudadanos, el saludo del Jurado Nacional de Elecciones por mi intermedio a todas las mujeres vinculadas a la institución y también a todas las mujeres del Perú y del mundo. En marzo de 1911 se produjo el aciago fallecimiento por fuego de 123 mujeres que defendieron sus derechos laborales en una fábrica de camisas en Nueva York. Junto a ellas fallecieron también asesinados 23 varones. Unos años después se empezó a conmemorar este día como una fecha de reflexión sobre la necesidad de reconocer el valor, la entereza y la fuerza que connota el desempeño de las mujeres. Y en este día, el mejor homenaje que podemos nosotros rendir es renovar nuestro compromiso en continuar en la senda del trabajo por una sociedad donde las mujeres puedan desarrollarse de manera igualitaria y puedan además vivir sin temor. Nuestro Jurado Nacional de Elecciones brega en este camino junto con instituciones trascendentes del país como Flora Tristán, Manuela Ramos, Transparencia, Idea Internacional, el PNUD, y fruto de ese esfuerzo colectivo se han aprobado dos normas importantes para lograr una igualdad sustantiva. Se trata de la Ley 31.030, por la que se modifican las normas de la legislación electoral para garantizar la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos, que se publicó el 23 de julio del 2020, y la Ley 31.155, que previene y sanciona el acoso contra las mujeres en la vida política. Ciertamente esta norma merece ser debidamente reglamentada con los alcances correspondientes, tarea que todavía está pendiente. Lograr una sociedad igualitaria que permita a la mujer desarrollarse en las mismas condiciones que los varones nos sigue motivando en una tarea constante. Es penoso recordar que, de acuerdo a los resultados de las elecciones generales del 2021, un 47% de mujeres manifestaron que experimentaron acoso político. De acuerdo a un trabajo que efectuó el Jurado Nacional de Elecciones, quedó aquello evidenciado. Que hoy sea propicio para continuar impulsando los valores dejados por muchas mujeres que antecedieron nuestros tiempos y que la historia recuerda con afecto, como el caso de las heroínas Micaela Bastidas, María Parado de Bellido, Tomás Atito Condemaita y las grandes políticas como María Jesús Alvarado, Magda Portal, Zoila Aurora Cáceres y otras muchas. No olvidemos jamás que la mujer de hoy saca adelante a su familia pese a las adversidades, que a la mujer de hoy se le debe sentar en un directorio mayoritariamente masculino y debe demostrar su capacidad para no ser discriminada. A la mujer de hoy se le juzga por cómo se viste y muchas veces es atacada. A la mujer de hoy
La mujer de hoy debe salir con miedo a estudiar a la universidad por los abusos y el acoso que sufre. En este día deseamos todos que llegue aquel en que todos tengamos igualdad y paz y que las mujeres puedan vivir tranquilas y desarrollarse en armonía. Un reconocimiento a todas esas mujeres y que cada 8 de marzo tengamos una democracia mejor, mucho más inclusiva, mucho más igualitaria y que cada día que pase vayamos avanzando por esa senda. Una conmemoración serena y en lo que cabe, feliz Día Internacional de las Mujeres. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero ¿cómo se instauró este día y por qué es importante recordarlo? Veamos el siguiente informe. Hoy se celebra en todo el mundo, hace más de 100 años, el Día Internacional de la Mujer. En 1910, un centenar de mujeres, representantes de 17 países, se reunieron en Dinamarca. Esta conferencia internacional tuvo 2 motivos: rendir homenaje a los diferentes movimientos que se levantaban en favor de los derechos de la mujer e impulsar la universalidad del voto femenino. Pero una propuesta también se hizo escuchar en esa reunión: el establecimiento de un día en conmemoración a las mujeres, que en un principio se pensó para el 19 de marzo. Explicar que las luchas por conseguir el sufragio femenino en el Perú y en América Latina fue una lucha que duró muchos años, ¿no? Uno de los últimos países en otorgar el voto a las mujeres, pero a las mujeres letradas, a las que sabían leer y escribir. No pudieron votar las mujeres indígenas, las mujeres que hablaban sus lenguas originarias, y esto se resolvió, digamos, mucho más adelante, pero sin duda es un momento importante. El 25 de marzo de 1911 se produjo un trágico incendio en una fábrica de Nueva York, donde murieron 146 mujeres y 23 hombres por no poder salir a tiempo del edificio. Este hecho tuvo mucha repercusión en la legislación laboral americana y en celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer. Tenemos todos los derechos adquiridos, así que estaría bueno que empiecen a respetarlos. A finales de febrero de 1913, las mujeres rusas celebran por primera vez el Día Internacional de la Mujer como un movimiento en pro de la paz, justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial. En 1917, más de 2 millones de soldados rusos habían muerto en la guerra. Había una gran hambruna y las mujeres rusas volvieron a manifestarse el último domingo de febrero para pedir pan y paz. Finalmente, en 1975, la ONU promulga el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer y lo celebra por primera vez a nivel oficial. Por eso, para el Jurado Nacional de Elecciones, esta fecha es una ocasión para celebrar los actos de valor, decisión y fuerza de las mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia. Esta es una fecha también para reflexionar sobre la violencia de género en nuestro país, que hasta la fecha se han cobrado 17 víctimas mortales. Veamos. El 8 de marzo no solo es un día para celebrar y reconocer los valores de la mujer en la sociedad, sino también para reflexionar sobre la ola de violencia de la que es víctima. Me insultaba
me humillaba, comenzó a agredirme, me jaló de los cabellos, me arrastró. Me levanto al mueble del frente y es donde revienta una botella. Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2021 se registraron 136 casos de feminicidio y 293 casos de tentativa de feminicidio. Y en enero de este año ya se han reportado 17 nuevos asesinatos contra mujeres y 20 tentativas de feminicidio. Del cuello más cogí nada más. ¿Te has ahorcado? Ya, ¿qué más? De ahí nada más la horqué hasta que se dejó de moverse. Me desesperé. Desesperación agarré el martillo y le di. ¿De qué se agarró? El martillo. ¿Ya? ¿Has hecho con el martillo? Y le di. ¿En dónde? La violencia hacia las mujeres es una realidad, es una problemática, es un problema público que enfrentamos como país en los diferentes tipos que pueda haber y en las diferentes situaciones. El feminicidio es una expresión de la violencia hacia las mujeres, pero también tienes violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, ¿no? Violencia patrimonial, ¿no? Tienes diferentes modalidades que hacen que la situación de la mujer en el Perú sea una situación complicada. Si bien desde el 2009 el Estado destinó una partida presupuestaria para la lucha contra la violencia a la mujer y existen numerosas campañas en su defensa, ¿por qué se mantienen estas cifras? Creo que es importante entender el aspecto macro, el ecosistema en el que nosotros nos desenvolvemos, las pautas sociales y culturales que subyacen a esa violencia de género y que hacen que muchas personas toleren, minimicen, justifiquen estas formas de violencia. Es bien importante entender que luchar contra la violencia, acabar el machismo, frenar el machismo, como dice nuestra ministra, alto a la cultura machista, un freno a la cultura machista, un paro a la cultura machista, es una tarea de todos, desde la casa y desde las entidades estatales, el erradicar estos estereotipos que se tiene sobre la mujer, ¿no? O sea, nos pasa a todas. En efecto, según una encuesta del INEI, más del 58% de peruanos tolera la violencia contra la mujer y más del 52% considera que el rol de la mujer es ser madre y esposa. Es por eso que el Ministerio de la Mujer ha empezado un plan de capacitación de género en el Estado y este año volverá con fuerza la campaña Haz la diferencia, frena la violencia, que busca concientizar al ciudadano sobre esta problemática. Asimismo, su línea 100 recibió el último año más de 208.000 llamadas y sus 184 centros de emergencia mujer atendieron 163.000 casos, siendo el 90% patrocinados por este sector. Pero lo más importante son las intervenciones, como el programa Mujeres Trabajando para Mujeres y sobre todo Hombres por la Igualdad, que los convierte a ellos en actores para frenar la violencia. ¿Es acaso un primer paso para el cambio? En la medida que tenemos agencia podemos cambiarlo de a pocos, porque estamos hablando de estructuras patriarcales asentadas por muchísimo tiempo. Y creo que es importante entender que no vamos a conseguir cambios de la noche a la mañana, pero sí podemos tener algunos espacios donde podemos atacar. Veamos las causas, ¿no? Lo primero, podemos cambiar de actitud. Definitivamente eso es un hecho claro que va a costar el trabajo, pero por experiencia propia te vuelvo a repetir que sí se logra el cambio. Hoy, 8 de marzo, recordamos también la lucha que han tenido las mujeres por el reconocimiento de sus derechos civiles y la participación en la vida democrática de nuestro país. Veamos. Las mujeres peruanas hemos sido las principales propulsoras para ejercer en igualdad un derecho fundamental como es el sufragio. Tras 66 años de este histórico logro, repasemos parte de la larga lucha de reivindicación femenina en nuestro país. 1955. El gobierno de Manuel Odría se sumó al movimiento global del sufragio femenino, aunque con algunas restricciones. Este primer paso se dio a la presión ejercida por un grupo de destacadas mujeres. Algunas de ellas fueron María Jesús Alvarado, Magda Portal, Adela Montesinos, Zoila Aurora Cáceres.
las mujeres acudieron por primera vez a las urnas en 1956. Cabe resaltar que no fueron todas las mujeres peruanas, sino simplemente aquellas mayores de edad que supieran leer y escribir, o que en su defecto tuvieran más de 18 años y estuvieran casadas, ¿no? Recordemos que la mayoría de edad en esa época eran los 21 años. 1956. Por primera vez las mujeres participaron como electoras y candidatas. En su primera elección representaron 1/3 de casi 1 millón de electores inscritos. Nuestra república además eligió a una mujer en el Senado. Ella fue Irene Silva de Santolaya y por primera vez también tuvimos 8 mujeres como diputadas. 1979. En la lucha por eliminar el voto restringido que privilegiaba una esfera social con educación, se logró que mujeres iletradas fueran incluidas en el padrón electoral, factor que incrementó su participación. Transcurridos los años, se puso en evidencia que el derecho a elegir para las mujeres no se ejercía de la misma forma que el derecho a ser elegidas. Es así que en 1997 se incluyó por primera vez la cuota de género para asegurar su representación, al menos en las listas parlamentarias, con el 25%. 3 años más tarde, el año 2000, se incrementó esta cuota al 30%, y esta fue la que se vino aplicando en las elecciones a nivel nacional y subnacional. Lo que ha hecho es que sí se incremente la participación política de las mujeres. Por ejemplo, en las listas de candidaturas al Congreso, en los últimos procesos electorales, era un 40% de participación de las mujeres en estas listas. Sin embargo, al momento de ser elegidas llegaban a un 24, 27, nunca sobrepasaron a nivel congresal ese 30%. 2020. Se aprueba la ley número 31.030, que garantiza la paridad y alternancia de género en las listas, esta vez al 50-50 para cargos de elección popular de nivel nacional y subnacional. Su impacto se vio reflejado en las últimas elecciones. Las mujeres logramos un porcentaje histórico de representación en el Congreso con un 38% en comparación con el 25% del año 2020. Este avance evidencia que la lucha por la igualdad de derechos continúa hacia una representación sustantiva y real. Y en este día tan especial tenemos la presencia de la doctora Milagros Suito. Ella es la directora nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Paloma. Doctora, en este día es importante resaltar que el Jurado Nacional de Elecciones realiza diversos esfuerzos en favor de la participación política de las mujeres, en el reconocimiento de sus derechos. ¿Podría comentarnos más al respecto? Sí, bueno, efectivamente el Jurado Nacional de Elecciones desde hace más de una década viene desarrollando una serie de acciones, ¿no? Por un lado, impulsando la participación de las mujeres en el ámbito político, también promoviendo iniciativas legislativas que han permitido también mejorar la legislación electoral y por tanto la representación de las mujeres, y también generando evidencia, ¿no? Para tomar mejores decisiones y también para un mejor fortalecimiento de capacidades de las mujeres en el ámbito público. Desde la dirección que usted lidera, ¿cuáles son las acciones que se desarrollan? Se han venido desarrollando varias acciones de manera articulada, ¿no? La Dirección Nacional de Educación promueve espacios de formación permanente, ¿no? A través del Plan Nacional de Educación, que se ha aprobado también recientemente, y hemos ya definido zonas de intervención. Vamos a trabajar en varias regiones del país de cara al 2024 y vamos a fortalecer capacidades de las mujeres indígenas, afroperuanas, a las organizaciones políticas también. En esa línea también vamos a seguir promoviendo y generando conocimiento a través de las diversas publicaciones, reportes, que para nosotros es sumamente importante, ¿no? También reconocer en esta línea de trabajo que hemos hecho con las publicaciones, por ejemplo, de Soy la Aurora de Cáceres, ¿no? Vamos a seguir en esa línea también a través del Museo Electoral y de la Democracia. Este año esperamos implementar también
una nueva ruta virtual sobre la participación política de las mujeres. También, de hecho, venimos trabajando de manera permanente con las organizaciones políticas, con ellos hay que seguir impulsando y trabajando no solamente la aplicación de las reformas electorales, sino también intentando de que se democratice, ¿no?, las dinámicas internas que tienen los partidos políticos para hacer que las mujeres tengan un rol mucho más efectivo al interior de las organizaciones políticas. Doctora, qué bueno que menciona usted las reformas electorales en nuestro país, porque este año va a ocurrir un hecho histórico en las elecciones subnacionales. Precisamente se aplicará el principio de la paridad y la alternancia. ¿Cuáles son los beneficios, las ventajas que darán para la vida democrática del Perú? Es sin duda, como lo has mencionado, un hito importante, histórico, que fue además celebrado por muchas de las organizaciones sociales que han luchado tantos años para que eso suceda, ¿no? Y el órgano electoral en esa medida ha intentado también desde una perspectiva más técnica contribuir a la aprobación de la ley de paridad y alternancia, ¿no?, la ley 31030, que es la que ya se aplicó para elecciones generales y se va a aplicar por primera vez para elecciones subnacionales. Yo creo que una de las ventajas importantes es que vamos a tener también por primera vez la aplicación de la paridad horizontal, ¿no? Nos va a permitir tener a más mujeres encabezando listas en las fórmulas regionales a través de los partidos políticos. Recordemos también que esta norma es aplicable solo a los partidos políticos, toda vez que ellos son los que pueden presentar candidatos o fórmulas a nivel regional, ¿no? Entonces, eso creo que es un hito importante. Vamos a tener a más mujeres de todas maneras en estas elecciones de ámbito regional, y también, de hecho, una norma es exigible en tanto tenga una consecuencia jurídica, y los partidos políticos tienen que, para eso se está haciendo también capacitación a los partidos para que puedan observar de manera que no haya ningún tipo de inconveniente al momento de que van a presentar las listas, porque claro, la consecuencia es que se declare la improcedencia de todas sus fórmulas. Entonces tienen que tener también los partidos ahí mucho cuidado y observar las reglas electorales para este presente, digamos, proceso electoral, ¿no?, claro, subnacional. Doctora, y es precisamente el Jurado Nacional de Elecciones quien debe velar por el cumplimiento de la misma. Claro, también los partidos políticos, de hecho, son los primeros responsables en cumplir estas normas. Los jurados electorales especiales van a, en el marco de su función jurisdiccional, calificar, en fin, ¿no?, el cumplimiento de esta regla electoral, y nosotros, digamos, desde el ámbito educativo estamos capacitando también, ¿no?, a los propios partidos y a la ciudadanía en general. Doctora, además es importante, un dato que tenemos del padrón electoral de las elecciones generales 2021 es que el 50.4% de todo el padrón son mujeres, somos nosotras las electoras, más de la mitad del país, y en las organizaciones políticas también se ve lo mismo. Así es, sí, es una cosa que se evidenció y se visibilizó en el debate de la aprobación de la paridad, cuando se mencionaba y se decía que no había mujeres que formaran parte, ¿no?, de los partidos políticos, y la evidencia demostraba lo contrario, ¿no? Tenemos un número casi equitativo de mujeres militando partidos políticos. Claro, el problema que tenemos es que son pocas las mujeres que están en la pirámide, ¿no?, en los cargos dirigenciales, y eso es lo que hay que todavía seguir trabajando, ¿no?, al interior de los partidos políticos. Somos la mitad y exigimos paridad. Doctora, ahora respecto a la labor que se tiene dentro de nuestra institución, ¿existe un comité de género? ¿Cuáles son las acciones que se desarrollan? Muy buena pregunta, porque creo que nosotros tenemos funciones importantes, ¿no?, constitucionales, y es importante también seguir trabajando hacia adentro, ¿no? Y el Comité de Género tiene una labor importantísima, que es la de transversalizar este enfoque de género en todos los instrumentos, políticas, programas, iniciativas que el jurado impulse, ¿no? Entonces, ahora se ha aprobado recientemente este nuevo plan de 2 años, ¿no?, este año y el que viene, y vamos a desarrollar, digamos, 3 objetivos específicos, ¿no? Uno de ellos está orientado a trabajar estos lineamientos, ¿no?, normativas, ¿no?, seguir trabajando estos lineamientos internos. El segundo, que tiene que ver con fortalecer las capacidades para promover una cultura
organizacional, ¿no? Con enfoque de género, mucho más igualitaria. Y el tercer objetivo, esto es un objetivo súper importante porque recordaremos que el año pasado hubo una modificación a la Ley de Prevención y Hostigamiento Sexual, al reglamento de esta ley, y nosotros como institución lo que queremos hacer ahora es garantizar entornos seguros y libres de violencia. Entonces vamos a adecuar esta legislación y a implementar, digamos, esta ley tan importante y para nosotros también, y que las trabajadores tengan pues un espacio, ¿no?, seguro y libre de violencia. Doctora, un dato que nos gustaría compartir con los televidentes es que en la cantidad de jefes y directores que se tienen aquí en la institución es prácticamente paritaria, ¿no? ¿O es lo que se busca desde esta gestión? Así es, sí, la gestión está impulsando y dando, digamos, el ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, la norma de paridad se aplica al ámbito electoral, pero la paridad como principio tiene que estar, digamos, implementada en todo, ¿no? Tanto en los cargos directivos, en el personal que se está reclutando, que forma parte también importante para la ejecución de nuestras principales labores, así que sin duda se va a seguir en esa línea. Tenemos que trabajar en ese sentido. Otra de las instituciones aquí en el Jurado Nacional de Elecciones que se ha conformado para las elecciones generales 2021 ha sido el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, el mismo que ha estado conformado también en su mayoría por mujeres. ¿Cuáles han sido las labores que ellas han desarrollado? Bueno, primero saludar y reconocer el enorme esfuerzo que han hecho estas tres mujeres que admiro y que admiramos muchas de nosotras, que son doña Tarsila Rivera, también doña Susana Vaca y Mariela Noles. Sin duda han cumplido una labor importante porque el Tribunal de Honor lo que hace, digamos, en proceso electoral es hacer una suerte de docencia, ¿no? Política, ética, ¿no? Poner en el centro a la ética como un elemento importante de la praxis política. Entonces han emitido varios pronunciamientos para también contrarrestar, ¿no?, lo que hemos visto en la campaña, que ha habido mucha discriminación. Estas son una de las cosas que todavía tenemos que ir cambiando, ¿no? No solamente de manera individual, ¿no?, sino también de manera colectiva, y el Tribunal de Honor ha emitido resoluciones importantes en esa materia. Las cuales también serán reconocidas aquí por el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, este martes 8 de marzo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones va a condecorar a estas tres ilustres mujeres en el marco del Día Internacional de Mujer. Qué mejor día para hacerlo y reconocer todo este esfuerzo que han realizado en el marco del proceso electoral pasado. Perfecto. Doctora, el tiempo lamentablemente es breve en televisión. Nos gustaría seguir conversando sobre estos esfuerzos que hace el Jurado Nacional de Elecciones en busca de la igualdad, de la equidad entre mujeres y varones, pero nos gustaría que usted nos deje un mensaje final, una reflexión por el Día de la Mujer. Bueno, ahí este día, digamos, me parece que nos interpela, ¿no?, a nosotras como mujeres, pero también a los varones, esta relación que tiene que haber y reconocer también, sin duda, que existe inequidad, ¿no?, todavía de género, ¿no? Creo que un primer mensaje es reconocer todavía la inequidad que existe no solamente en el ámbito político, como lo hemos ya evidenciado, también en el ámbito social, educativo, las brechas salariales que tienen las mujeres todavía, y en esa medida también, ¿no?, invocar a la acción, ¿no?, desde cada uno de nuestros espacios poder contribuir de manera individual o a través de el trabajo que venimos haciendo seguramente en nuestro desarrollo, en nuestro rol profesional. Y a los partidos políticos también invocar que en este proceso electoral puedan también, ¿no?, llevar una mayor representación de mujeres, ¿no?, y no solamente por cumplir las normas electorales, sino que creo que es importante que realmente puedan seguir promoviendo, ¿no?, liderazgos de las mujeres que nos hacen tanta falta, ¿no? Porque una mujer cuando está en un espacio de toma de decisiones cambia, ¿no?, cambia un poco la política,
y eso creo que es sumamente importante para que tengamos mejores políticas en favor de las mujeres en nuestro país. Doctora, también es una oportunidad para renovar el compromiso del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? En busca de la equidad. Sin duda eso lo hemos afirmado, ¿no? Durante todo a través del esfuerzo y del trabajo que se viene desarrollando de manera integral por la institución desde las diferentes unidades orgánicas, así que nuevamente ratificamos sin duda este compromiso y en este proceso electoral de poder brindar, ¿no? Las capacidades, los conocimientos a todas las mujeres que van a aspirar a un cargo político en estas elecciones. Bien, doctora, muchísimas gracias por su espacio y por recibirnos aquí. Muchas gracias. Bien, amigas, nosotros hacemos una pausa, volvemos. Y ahora tenemos un video de nuestra campaña Formando Cultura Electoral, en el que se habla sobre la representación política de las mujeres en nuestro país. Creo que la participación y la representación de las mujeres le abre camino, ¿no?, a otras mujeres que tienen el interés, la aspiración de involucrarse en los asuntos públicos, y porque sin lugar a dudas una democracia saludable, inclusiva, requiere de la participación de todas las voces, ¿no?, de las mujeres indígenas, de las mujeres jóvenes, de las mujeres trans. Entonces creo que es importante. Una democracia que se precie de serlo requiere de la representación de todas las mujeres en su diversidad. Si nosotros vemos los números, las mujeres somos 11 millones de electores, somos la mitad más uno básicamente del electorado peruano, y no puede haber un sistema democrático que se mantenga como tal si es que no tiene la cantidad suficiente de personas representadas. Si hay pocas mujeres en la política, pues implica de que hay una gran proporción de la población que no está siendo representada ante sus autoridades, ante sus instituciones. Hay un marco legal importante que se ha venido dando ya en los últimos años. Uno de ellos, un hito histórico, es que se haya aprobado la paridad y la alternancia para todos los procesos electorales. Necesitamos todavía seguir profundizando en la ley de paridad y alternancia. Como hemos visto, no logramos alcanzar la paridad naturalmente a pesar de esta ley que la incentiva, pero también necesitamos que dentro de la representación femenina se incluya la diversidad. Si a mí me pones en mi condición de mujer, con una mujer indígena, con una mujer quechua hablante, probablemente no tengamos tampoco la misma visión de país. Entonces no es una cuestión de género, es una cuestión social, es una cuestión cultural. Entonces es importante que las visiones distintas se respeten, más allá de que seamos hombres o mujeres. No solo se trata de una agenda de mujeres versus una agenda de hombres, no, se trata de una interacción más igual, y en esa interacción la promoción de una igualdad que es parte de una agenda que nos involucra a todos como ciudadanos peruanos. Y en el Día de la Mujer es importante entender a esta en su diversidad, algunas de ellas con diferencias, y es importante que éstas puedan ejercer su vida política en igualdad de oportunidades y sobre todo sin discriminación. ¿Todas las mujeres tienen las mismas oportunidades en política? No todas las mujeres tenemos esa igualdad de oportunidades, y para las mujeres indígenas esto todavía es mucho más, digamos, la brecha es mayor, las barreras se triplican y no hay una igualdad para todas. ¿No? De por sí somos una minoría en puestos políticos, en puestos importantes dentro del Estado. Yo creo que no todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades para desarrollarnos en política, ¿no? Ahí entra a tallar no solamente el tema de género, sino el tema de el racismo, el clasismo, no entender la diversidad sexual de las mujeres. Entonces, yo creo que definitivamente no todas tenemos las mismas oportunidades para desarrollarnos en política. Desafortunadamente, no todas las mujeres tienen igualdad de oportunidades para participar en política en nuestro país. Es cierto que a partir de finales del siglo XX hemos tenido un avance, que es las cuotas de género en las elecciones,
¿no? En nuestros procesos electorales nacionales. Y esto ha incidido en la cantidad de mujeres que vemos presentes en nuestra política, particularmente en aquellos puestos que son elegidos por voto popular, ¿cierto? Me refiero específicamente al caso del Congreso, que es donde vemos pues, la máxima expresión de la ley de cuotas de género. Sin embargo, esta inclusión, por un lado, no necesariamente ha implicado un avance en la agenda de las mujeres y de sus derechos en nivel de política y representación, y por otro, tampoco ha incluido a todas las mujeres en su diversidad. Y aquí es donde, bueno, pues llamamos la atención sobre el caso de las mujeres afroperuanas, las mujeres indígenas, las mujeres sexualmente diversas, y bueno, toda esta diversidad que encontramos al interior del grupo que conocemos como mujeres. ¿Cuáles son las limitaciones que enfrentan las mujeres que participan en política? Nuestra condición étnica, indígena, con nuestros orígenes, nuestras raíces, nuestras lenguas originarias. Cuando las mujeres indígenas decidimos participar en la política, siempre nos topamos con prácticas discriminatorias hacia nuestras procedencias, si somos o no somos quechua hablantes o si tenemos alguna dificultad para hablar. En nuestro país el racismo, que además es estructural el problema, pero en nuestro país esto es persistente y siempre hay una mirada de minusvalía, ¿no? De subestimación incluso a las capacidades que podamos tener las mujeres indígenas. ¿Todas las mujeres están debidamente representadas en el Perú? Es importante que las mujeres trans estemos representadas en todos los espacios políticos y no, porque somos parte de la población de peruanos y peruanas, ¿no? O sea, somos parte de los peruanos. Entonces, el Congreso, por ejemplo, se supone que es una representación de todo el Perú, ¿no? Y que no haya personas trans o de diversidad sexual, quiere decir que ese Congreso no está representando a todo el Perú. No seremos más de 6 mujeres andinas, ninguna hermana amazónica que ha ocupado el Congreso, un asiento en el Parlamento. Y, o sea, solo 6 mujeres andinas hemos podido lograr tener un asiento en el Parlamento con una agenda de reivindicación de los derechos indígenas, de las lenguas originarias. Si es que estamos, no somos tan visibles y eso pues es de por sí un problema para la representación. Entonces, eso va por el lado de la representación pues descriptiva. Ahora, en el lado de la representación sustantiva, que tiene que ver con qué tanto de la agenda de las mujeres afroperuanas, qué tanto de los derechos de las mujeres afroperuanas están siendo representados en el debate público, en las decisiones que se toman en torno a legislación y política pública, pues tampoco estamos representadas. Y eso no se puede atribuir únicamente a la ausencia de mujeres afroperuanas en espacios como el Congreso o el Poder Ejecutivo, ¿cierto? El Estado en su conjunto, a partir de sus 3 poderes, debe abocarse a suplir los derechos, a velar por los derechos de toda la población, estén representadas descriptivamente o no. ¿Por qué se debe garantizar la participación de las mujeres en su diversidad? En democracia debemos pensar que todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y que la diversidad del país tenga actoría política también garantizada. Y en nuestro país, yo creo que nuestra democracia sigue lejos de esta posibilidad de ser realmente inclusiva. En primer lugar, se tiene que garantizar nuestros derechos fundamentales, entre ellos el derecho fundamental a la identidad, que en nuestro país no existe. Para el Perú, llana no existe. A pesar que yo tenga que esforzarme el doble, el triple, que el resto de mis colegas o el resto de los ciudadanos de este país, mientras yo no tenga un DNI que represente la mujer que soy, no voy a poder ejercer mi ciudadanía como el resto. Todo el mundo ejerce su derecho fundamental a la identidad, menos nosotras, menos yo. Entender
cuál es el impacto de la construcción del género para las mujeres en el Perú. También es pertinente observar cómo el género se ha construido de la mano con otras categorías como la raza, y que esta construcción conjunta tiene pues efectos específicos sobre la vida de las mujeres. Y afortunadamente eso se cada vez más visible, pero todavía hay muchos temas por conversar. Desde la docente Francisca Montero Quintana hasta la doctora Elizabeth Maish Molina, 5 mujeres fueron miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, quienes impartieron justicia electoral en diferentes momentos. Y porque la mujer tenía méritos y capacidad, es que desde 1980 en el jurado te encuentras la presencia de mujeres, demostrando de este modo que hay una aceptación, un reconocimiento a la capacidad de las mujeres. Y es en base a este reconocimiento de las capacidades de las mujeres que desde los años 80 a la fecha 5 mujeres impartieron justicia electoral como miembros del Pleno. La primera en unirse a la entidad fue la docente doña Francisca Montero Quintana de Parra, que hoy forma parte de la historia electoral de nuestro país y marcó el inicio de la participación de las mujeres. Dentro de la historia del Jurado Nacional de Elecciones, recién a partir de 1980 es que se advierten unos cambios sustanciales, porque desde ese año hay mujeres que conforman el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y la primera mujer que llegó a un cargo de esta naturaleza es la profesora Francisca Montero Quintana de Parra, natural de Cerro de Pasco, una docente de prestigio que había ocupado cargos importantes en la región, y de acuerdo a como lo consideraba la Constitución de 1979 y los dispositivos legales vigentes emanados del presidente Fernando Belaúnde Terry, es que llegó a conformar este pleno, que estaba conformado por 7 miembros en ese momento. Posteriormente, y con una nueva Constitución y nuevos dispositivos legales, este cuerpo colegiado está integrado por un representante del Colegio de Abogados, de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público, y ahí tenemos la presencia, durante la gestión del doctor Manuel Sánchez Palacios Paiva, la presencia de la doctora Flora Adelaida Bolívar Arteaga, una mujer que estaba aureolada de un prestigio en el ejercicio de los cargos que venía ocupando y después que dejó el que correspondía en el Jurado Nacional de Elecciones. Tras ella, la presencia de la doctora Gladys Echáiz Ramos, que brevemente pasó por el Jurado Nacional de Elecciones, pero sí a continuación y representando al Colegio de Abogados, fue la figura de la doctora Greta Minaya Calle, que por 4 años y durante la gestión del doctor Hugo Sibina Hurtado desarrolló una tarea acorde con las funciones que se le asignaron. Y finalmente tenemos en la actualidad la presencia de la doctora Marta Maish Molina, que conforma este pleno presidido por el doctor Jorge Luis Salas Arenas. Destacamos que de igual forma las mujeres formaron parte de las filas de suplentes del Pleno del JNE, 5 mujeres, entre ellas Marcela Montenegro Cannon, Zoraida Ábalos, Nora Mirabal Gambini, Hilda Córdoba Caballero y también la doctora Adelaida Bolívar Arteaga, quien también ejerció como miembro titular. El historiador Miguel Seminario también nos comenta que a lo largo de la historia, la labor de las mujeres ha sido sin duda destacable en un país en el cual no éramos consideradas para asumir algún cargo de decisión. Segunda mitad del siglo XX, la mujer tiene, digamos, una especie de emancipación en lo social y en lo familiar, porque tanto la sociedad como la familia la relegaba a ocupaciones de naturaleza diferente a las que empezaron a ejercer en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Acorde con estos cambios, con estas novedades, y porque la mujer tenía méritos y capacidad, es que desde 1980 en el jurado te encuentras la presencia de mujeres, demostrando de este modo
que hay una aceptación, un reconocimiento a la capacidad de las mujeres que tanto como los varones están en condiciones de aportar por el desarrollo del país y por luchar por un mundo de igualdad y de mejoras sociales, en el caso nuestro, para todos los peruanos. La historia nos demuestra que el lugar que hoy ocupan las mujeres se da gracias al esfuerzo de cada una de ellas por asumir retos en su vida profesional. Hoy contamos con una mujer dentro del Supremo Colegiado Electoral, la doctora Marta Maish Molina, y hoy en el Día Internacional de la Mujer saludamos la encomiable labor que realiza en beneficio de la democracia. Y en este día especial tenemos una entrevista con la doctora Marta Elizabeth Maish Molina. Ella es miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y para nosotros es un gusto darle la bienvenida. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ti por la oportunidad de conocernos y de hacer esta entrevista. Doctora, por favor, coméntenos, a la fecha, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones históricamente ha estado integrada por 4 mujeres. Usted vendría a ser la 5ª mujer que integra este colegiado. ¿Cómo asume este nuevo reto de integrar el máximo ente electoral del país? Debo ser sincera, con mucho temor al principio, porque hay que tener en cuenta que yo vengo de una institución donde la función principal no es juzgar, o sea, no es resolver una controversia o sancionar una conducta delictiva, sino estamos al otro lado, esencialmente la investigación y persecución del delito, ¿no? Eso por ese lado. Sin embargo, como todos los retos que he tenido que afrontar en mi vida, tanto personal como profesional, asumo con mucho profesionalismo, con mucha vocación de servicio y mucha responsabilidad, ¿no? Y convencida y con el compromiso de que todos los actos que tenga que desarrollar en esta función van a ser inspirados o respaldados por los valores que siempre se me han inculcado: honestidad, respeto, empatía y sobre todo independencia. Eso es lo que puedo decirles. Doctora, usted ya tiene una amplia trayectoria en el Ministerio Público. ¿Podría contarnos más al respecto? ¿Cómo ha sido su carrera en esa institución? Sí, claro. Bueno, yo comencé siendo muy joven en el Ministerio Público, ¿no? Estamos hablando del año 1981. Yo entré en noviembre del 81. Hacía 6 meses que recién se había creado el Ministerio Público como organismo constitucional autónomo, ¿no? Estamos en mayo del 81. Yo no estaba titulada todavía, no era abogado todavía. Entonces entré a trabajar como técnico legal, o sea, primera, digamos, nivel de la carrera administrativa en ese entonces. Así estuve unos años hasta que me titulé y en 1994, un concurso, fui nombrada fiscal provincial titular en lo civil. Me desempeñé en esa área del derecho y en el tema contencioso administrativo. Pasan los años, me nombran fiscal superior, fiscal adjunta suprema provisional, hasta que en el 2009, en otro concurso, soy nombrada fiscal adjunta suprema titular, ¿no? He pasado por todas las áreas de la Fiscalía. Estamos hablando del área civil, el área contencioso, el área de control interno y hasta el área penal, ¿no? Entonces tengo un conocimiento un poco amplio de todo lo que es el Ministerio Público, ¿no? Y finalmente, en 2021, me designa a fines de noviembre del año 2021, representante del Ministerio Público ante el jurado, y aquí me tiene. Bien. Doctora, en su carrera, ¿usted en algún momento se ha sentido discriminada por el hecho de ser mujer? Para empezar, tenemos que reconocer, y no podemos negar, que vivimos en una sociedad donde el machismo todavía impera, ¿no? Es un fenómeno sociocultural, ¿no? Vemos a nuestro alrededor actos discriminatorios contra la mujer, ¿no?
actos de violencia y acoso, ¿no? Sí los vemos, pero también vemos que la mujer poco a poco va tomando conciencia de su rol en la sociedad, ¿no? Se va abriendo paso en ella y va dejando huella, como digo yo, ¿no? Viendo las cosas en retrospectiva, puedo afirmar que he tenido la suerte de no sentirme discriminada en ningún momento de mi carrera profesional. Entonces, reflexiono sobre el tema y digo, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no me sentía discriminada? Si la sociedad un poco tiende a eso, ¿no? Y yo digo, bueno, me inicié en el Ministerio Público, una institución jerárquicamente organizada, donde el eje central era el principio de autoridad, ¿no? Y donde había mucho profesionalismo y respeto. Eso es lo que he percibido yo desde mis inicios. Entonces, digo, debe ser, esa es la razón por la cual mi trayectoria ha sido cero discriminación, ¿no? Qué bueno, doctora. Sí. Actualmente usted que integra el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, básicamente, ¿cuáles son las funciones que se desempeñan desde su despacho? Ya, a ver, como miembro del Pleno, cumplo las funciones que el artículo 178 de la Constitución le asigna al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles son estas funciones? Básicamente y principalmente, impartir justicia electoral y velar por el cumplimiento de las normas en materia electoral, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente debemos hacer, ¿no? Pero adicionalmente he sido encomendada por la presidencia para organizar para este año fundamental que es elecciones regionales y municipales, organizar encuentros binacionales entre organismos electorales de los países de la región y una cumbre internacional de tribunales y organismos electorales de América Latina, ¿no? Eso es lo que estamos abocados en estos momentos, ¿no? Aparte de las funciones propias del Pleno. Doctora, al llegar al Jurado Nacional de Elecciones, ¿cómo se sentía usted? Le dije que cuando llegué sentía mucho temor, ¿no? Pero realmente he notado acá un ambiente tan agradable, hay armonía, incluso en el mismo Pleno, las decisiones o el tratamiento de los temas es muy fluido, hay mucho respeto entre las personas, ¿no? Respeto por las posiciones de las opiniones que cada uno tiene. Entonces, ¿cómo no sentirme bien, ¿no? Me siento muy bien, con ganas de seguir trabajando por la institución y desde mi modestos conocimientos, pero ahí estamos, ¿no? Con mucha responsabilidad. Doctora, hoy es el Día Internacional de la Mujer, entonces nos gustaría que usted nos comente un poco de cuáles son las acciones que se impulsan en favor de las mujeres desde una institución tan importante en el país como lo es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Yo diría que una de las funciones o de las actuaciones, actividades que está realizando el jurado y que tienen que ver con el tema de las mujeres es precisamente los encuentros binacionales, ¿no? Entre países de organismos electorales. ¿Por qué? Porque en esos encuentros hay temas recurrentes vinculados a las mujeres. Hablemos de la paridad y alternancia en los procesos electorales, y la violencia y acoso político de las mujeres contra las mujeres en la vida política. ¿Y para qué? O sea, ¿con qué finalidad, ¿no? De conocer con la problemática en esta materia que afrontan cada país, nutrirnos de sus experiencias, ¿no? E ir hacia el camino de la total igualdad de género. Entonces es realmente importante. Entonces, eso. Y también podría decir que actualmente se está trabajando una iniciativa legislativa, ¿no? Está trabajando el jurado, sobre la aplicación del artículo 394 de la Ley de Organizaciones Políticas, artículo que ha sido introducido por la ley que previene y sanciona el acoso contra las mujeres. Se está trabajando para que este artículo pueda ser aplicado de forma efectiva, ¿no? Porque no está muy clara el tema, ¿no? Entonces se está trabajando en eso. Esos son temas que realmente van en beneficio de la mujer, ¿no? Doctora, estamos próximos ya a celebrar las elecciones regionales y municipales en nuestro país y se va a aplicar el principio de la paridad y la alternancia. ¿Cómo va a beneficiar esto a garantizar la participación política de las mujeres en el país?
Yo creo bastante, ¿no? Porque es el momento que hay una norma que ha introducido la paridad y alternancia en los procesos electorales, ¿qué se está buscando? De generar una cultura de democracia paritaria, ¿no? Que resulta aplicable precisamente a este proceso que estamos a puertas de iniciar, ¿no? Yo creo que sí se va a lograr. De repente no sea suficiente porque la problemática de la mujer abarca muchos aspectos, ¿no? Pero estamos en un buen camino, yo creo que sí, y así avanzaremos, ¿no? Doctora, nosotros estamos muy agradecidos con usted por brindarnos esta entrevista, por contarnos un poco de su trayectoria en este día tan importante. Es necesaria resaltar la presencia, la participación de las mujeres en nuestra vida política, en cargos de toma de decisiones y en un cargo tan importante como el que usted se encuentra actualmente en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, además que es la única mujer, ¿no? Ya para finalizar, por favor, un mensaje por este día tan importante. A ver, ¿qué conmemoramos en el Día de la Mujer? Conmemoramos precisamente la lucha de la mujer trabajadora por reivindicar derechos, ¿no? Entonces, la mujer peruana se caracteriza por ser una mujer luchadora, ¿no? Entonces yo le diría a todos que sigan en esa senda, ¿no?, de lucha, porque cada día nos presenta un reto distinto, ¿no? Y hay que saber afrontar y hay que, con ganas, ¿no? La mujer peruana es aguerrida, es trabajadora y luchadora. Entonces, que sigan esa senda, que continúen tratando de encontrar el sitial que les corresponde a la sociedad, ¿no? Y que sobre todo, que si son víctimas de acoso o actos discriminatorios o de violencia, no se queden calladas, denuncien, hablen, porque solamente así haremos camino al andar. Listo. Doctora, muchas gracias una vez más. Gracias a ustedes. Una próxima oportunidad. Gracias. Nosotros tenemos que hacer una pausa en este programa especial. Volvemos. Hemos llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por acompañarnos desde JNTV. Hacemos extensivo el saludo y el homenaje a todas aquellas mujeres que luchan día a día por sacar adelante a sus familias y también a aquellas que participan en política en favor de nuestra vida democrática. Conmigo será hasta el día de mañana. Permiso. Desde que era niña aprendí a querer a esta tierra hermosa que me vio nacer. Ya aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón, que llena de gloria nuestro corazón. Y aprendí que el Perú es Machu Picchu y es el señor de Zipán, como las líneas de Nazca y las ruinas de Chan Chan. Paracas, Chavín de Huantar, los mochicas y los chimués, los guaris, bicus y huancas, orgullos de mi Perú.